recibí un mensaje al privado con una duda tan profunda sobre si al estar bajo la gracia, la ley de Dios perdió vigencia. Es una confusión común pensar que como Jesús nació bajo la ley, nosotros ahora vivimos en una especie de libertad sin reglas, lo que muchos llaman gracia barata. Permitime explicarte esto con la Biblia. Para empezar, debemos entender que la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, no es un código arbitrario, es una transcripción del carácter de Dios. Por eso es eterna y universal. Pablo es muy claro en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley ya existía antes del Sinaí, antes de los judíos. El pecado y la muerte ya reinaba desde Adán, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En cambio, la ley ceremonial era un sistema temporal de sacrificios que servía como una sombra de Cristo. Hebreos 10:1 explica que esta ley era solo sombra de los bienes venideros. Cuando Jesús murió, esa sombra desapareció porque llegó la realidad, pero la norma moral permanece intacta. Tu pregunta mencionaba que Jesús estuvo bajo la ley, según Gálatas 4:4. En la teología bíblica, esto significa que Él, Jesús, se sometió a la ley para rescatarnos de su maldición, que es la sentencia de muerte por nuestra desobediencia. Él no murió para abrogar la ley, sino para cumplirla perfectamente y pagar nuestra deuda. Jesús mismo lo dejó sentado en el Sermón del Monte, en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Si la ley hubiera podido anularse, pensad, la muerte de Cristo en la cruz habría sido innecesario. Aquí es donde debemos tener cuidado. La gracia barata es la idea de que la fe nos da permiso para pecar. Pero la Biblia enseña que la gracia no rebaja la norma de la ley. Lo que hace es perdonarnos y darnos el poder para obedecer. Pablo pregunta en Romanos 3:31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Desde la perspectiva bíblica manejamos dos conceptos claves. En primer lugar, la justicia imputada, que es la justificación, es tu perdón gratuito y tu derecho al cielo. Por otro lado, la justicia impartida, la santificación, es el poder que Dios te da para vivir una vida santa, es tu idoneidad para el cielo. La obediencia no es el medio para salvarse, eso sería legalismo, sino es el fruto y la evidencia de que la gracia de Dios ya te salvó. Como dice Efesios 2:8-10, somos salvos por gracia para buenas obras. Dios no quita la ley en el nuevo pacto, sino que promete ponerla en nuestro corazón y escribirla en nuestra mente. Jeremías 31:33. Ya no obedecemos por temor, sino por amor, diciendo como el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Imagina que la ley es un espejo. El espejo te muestra que estás sucio, pero no te puede lavar. Te dirige a la fuente que es Jesús, quien te limpia por su gracia. Y una vez limpio, no rompes el espejo, lo usás para mantenerte en armonía con el carácter de quien te ha rescatado. Vivir bajo la gracia no es vivir sin ley, sino vivir una vida libre espiritualmente, donde el amor es el motor de tu obediencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12.